Dios les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en su casa o a sus diferentes dispositivos electrónicos. Somos la Iglesia Casa de Fe, ubicados en el 1131 North Wilmington Boulevard, en la ciudad de Wilmington, California. Si estás cerca de nosotros, te invitamos a que nos visites. Y si no, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas o, como dije, a los diferentes dispositivos en las redes sociales. Mi nombre es Sergio García, mi esposa Laura García, y les seguimos invitando a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Tres distintivos de un miembro bíblico de una iglesia. No toda persona que asiste a una iglesia es un miembro de la iglesia. No toda persona que asiste a una iglesia es un creyente. Hay distintivos para la vida de esa persona. Y esta serie la estamos basando en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15. Esto te escribo, el apóstol Pablo escribiendo para Timoteo en la iglesia de Éfeso. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dicho esto, nosotros debemos tener por entendido que la iglesia no me pertenece a mí. Si en algún momento determinado tú has dicho, vamos a la iglesia de Sergio, creo que estás empleando un vocabulario equivocado. No es mi iglesia, no pretendo que sea mi iglesia. Si yo digo que es mi iglesia, es también tu iglesia y es nuestra iglesia porque aquí nos congregamos. Pero el dueño de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Él la compró con su sangre y Él es el que edifica su iglesia y es la casa del Dios viviente. Así es que cada vez que te refieras a esta iglesia, por lo menos esta iglesia donde yo soy responsable, refiérete como la iglesia de nosotros o la iglesia de Cristo. No mi iglesia, nunca lo digas. Si tú desempeñas algún tipo de trabajo dentro de esta congregación, no digas, estoy ayudando a Sergio, estoy ayudando al pastor. Tú no me ayudas a mí en nada. Somos colaboradores en la obra de Dios. Porque de pronto podemos malentender. Bueno, yo le ayudo al pastor y antes diga que le ayudo. No, tú no me ayudas. Juntos estamos trabajando en la obra de Dios. Somos consiervos en la obra. Definitivamente, cada uno tenemos un trabajo diferente que hacer. Un trabajo diferente. Así como en las empresas hay departamento administrativo, departamento de seguridad, hay empleados generales, hay personal de intendencia. De la misma manera, dentro de la congregación, por medio de los dones que Dios ha dado a cada creyente, cada uno de nosotros está participando en un área específica de la congregación. Y como dijo un hermano, si tú no estás poniendo tus dones a trabajar, alguien está siendo defraudado, porque Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Dicho eso, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy se le conoce como el principio regulador de la adoración corporativa. Ahora, ¿quién estableció este principio regulador de la adoración corporativa? Bueno, fueron algunos hermanos, no que ellos hayan inventado esto, le dieron el nombre, el título de principio regulador de la adoración, y es lo que toda iglesia debería practicar alrededor del mundo. Y uno de los mayores exponentes para poder poner este título y poder enlistar algunos principios, uno de ellos, como por ejemplo fue Juan Calvino, fueron los puritanos y fueron más de 500 pastores que hicieron la confesión de fe de Westminster en 1647, pero también en 1689 por medio de la confesión bautista. Ellos crearon estos principios reguladores de la adoración corporativa. Y antes de iniciar, yo quisiera hacer 3 preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el principio regulador de la adoración? O sea, ¿cómo sabemos nosotros que como iglesia estamos adorando de la manera bíblica? Porque desafortunadamente el día de hoy y a través de los siglos, precisamente por eso se genera este principio regulador,
Porque muchas iglesias dicen adorar a Dios cuando definitivamente no están adorando a Dios. Están haciendo cierta liturgia o están ejerciendo ciertas cosas, pero no es adoración a Dios. Entonces, ¿cuál es el principio regulador de la adoración? Y otra pregunta, ¿cómo este principio protege a los cristianos de caer en una adoración falsa e idolátrica? Porque de pronto nosotros podemos pensar que están adorando a Dios, como más adelante lo vamos a ver. El pueblo de Israel salió de Egipto y en el desierto ellos pidieron que se les hicieran dioses para adorarlos, y Aarón creó un becerro de oro y dijo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Pero vemos cómo esa adoración que aparentemente era para Dios se tornó en una idolatría. Entonces, este principio regulador protege a los cristianos de una falsa adoración o de caer en la idolatría. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son, y están enumerados, 7 elementos bíblicos de la adoración corporativa? Vamos a ver nosotros 7 elementos de la adoración corporativa. Y número 3, ¿por qué la iglesia local nunca debe descuidar la práctica regular de cada elemento de la adoración corporativa? O sea, si tú te das cuenta, en nuestra congregación, nosotros semana tras semana, reunión tras reunión, estamos casi haciendo lo mismo. Muchas personas dicen: qué aburrido, siempre se hace lo mismo. Bueno, una de las razones es porque nosotros debemos estar seguros que nosotros nunca descuidamos la práctica regular de cada elemento de adoración dentro de nuestras reuniones. Ahora, yo quiero darte una estadística que aproximadamente entre el 45 al 50% de los cristianos solamente en Latinoamérica y en Estados Unidos, estas personas, entre el 45 al 50% de creyentes, se ausentan los domingos a una reunión de la congregación. Ahora, esto suena un poquito alarmante. Imagínate, la mitad de la membresía de una iglesia falta los domingos. Ahora, esto nos debe de preocupar a ti y a mí. ¿Por qué nos debe de preocupar? Porque esto significa que esas personas que están faltando a la reunión, esa mitad de personas que está faltando a la reunión, ellos no están posiblemente interesados en poder ser parte de estos principios reguladores de adoración. Ahora, a medida que nosotros continuamos enterándonos en lo que las Escrituras enseñan sobre el servicio de la adoración corporativa, es vital poder identificar y entender cuáles son los elementos de la adoración corporativa. Estos elementos son determinados por el principio que pasó en el siglo XVI, que conocido como la Reforma, donde se estableció un principio que se llama sola escritura. En pocas palabras, sola escritura. Este principio establece que la Biblia es la autoridad final para toda nuestra fe y práctica. Eso quiere decir que si hay algo que las Escrituras no aprueban o no habla, nosotros no debemos practicarlo. Sola escritura, efectivamente quiere decir que la escritura es la última autoridad de fe y práctica, o sea, fe y conducta. Eso no quiere decir única escritura. ¿Por qué? Porque también nosotros debemos considerar la historia, debemos considerar algunos movimientos que han pasado a través de la historia que han reafirmado la verdad de las Escrituras. Pero cuando la historia, el magistrado, contradicen las Escrituras, nosotros llegamos a la conclusión que la Escritura es la máxima autoridad.
Es muy importante entender esto. ¿Por qué razón? Porque dentro de la historia de la iglesia desde el primer siglo, han habido muchos ataques en contra de las doctrinas bíblicas. O han surgido nuevas doctrinas o prácticas que se han introducido en la iglesia. Muchas iglesias terminan practicando todas esas nuevas corrientes que las escrituras no aprueban. La responsabilidad de nosotros es, si nosotros vemos algo nuevo, algo diferente, alguna práctica, nuestra responsabilidad es poder ir a la historia para ver cómo es que otras personas en otros siglos combatieron o permitieron ese tipo de prácticas. Entonces nosotros de esa manera poder detectar cuáles fueron las circunstancias que hicieron que se introdujera esa doctrina, esa práctica, o si es que en la historia en algún momento determinado se introdujo algo similar, o definitivamente en la historia no hay nada parecido y ahora es nuevo. Entonces, por eso es muy importante poder ver la historia. Pero al final de todo, las escrituras son la máxima autoridad. Esto se peleó en el siglo XVI con la Reforma, donde muchos estaban malinterpretando o mal usando o mal practicando lo que la Biblia decía, y fue un grupo de pastores, ministros, obispos que lucharon por la verdad. Algunos de ellos fueron asesinados, fueron muertos, pero al fin del día hubo esa reforma y es donde se han establecido nuevamente con claridad doctrinas esenciales en las escrituras para la práctica de la iglesia. Y como dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, definitivamente las escrituras nos enseñan o nos dicen la forma en que la liturgia, en la forma en que la iglesia debe caminar a la luz de las escrituras para una adoración a Dios. Ahora, dentro de este principio regulador de las escrituras, podemos nosotros ver a través de la historia que algunos grupos no estuvieron de acuerdo en que las escrituras deberían gobernar los elementos de la adoración corporativa. Como por ejemplo, el grupo de llamado luteranos y anglicanos. Estos dos grupos se unieron a la Iglesia Católica Romana, y quiero explicar Católica Romana porque de pronto se ha secuestrado el término católico, y cuando de pronto dentro de la iglesia cristiana se escucha el término católico, inmediatamente nuestra referencia es la Iglesia Romana. No, el término católico quiere decir universal, universal. Entonces, si nosotros pudiéramos decir, nosotros somos católicos, por la definición de la palabra universal, podemos decir sí. Porque la iglesia cristiana está en todo el globo terráqueo. Hay cristianos en África, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Afganistán, en China, en Corea, en Alaska, en Groenlandia, en muchos lugares. La iglesia de Jesucristo está establecida. Pero lo que nos diferencia es que nosotros no somos romanos. Nuestra sede no está en Roma, en el Vaticano. Esa es la gran diferencia. Entonces, los luteranos y anglicanos se unieron con los católicos romanos para abrazar el principio normativo que enseña que cualquier cosa que las escrituras no prohíbe explícitamente es aceptable en la adoración corporativa. En otras palabras, el principio normativo hace la pregunta: ¿prohíbe la escritura esta práctica en el servicio de adoración corporativo?
Si la Escritura no dice que está mal, entonces es permitido en la adoración corporativa. Ahora déjame decirte, el principio opuesto de la adoración nacido de la Reforma es conocido como el principio regulativo. Este principio enseña que solo las actividades que las Escrituras prescriben explícitamente son aceptables en el servicio de adoración. O sea, en pocas palabras, los luteranos, los católicos, los anglicanos, dicen ellos, si la Biblia no prohíbe esta práctica dentro de la adoración en la iglesia, podemos hacerla. El principio regulador dice, no. Si la Biblia no prohíbe explícitamente eso, nosotros no lo debemos hacer. No debemos participar de esas actividades. Juan Calvino dijo, Dios desaprueba todos los métodos de adoración que no están expresamente aprobados por su palabra. El principio regulativo enseña que si la Biblia no dice explícitamente que hay que adorar a Dios de una manera particular, no es permisible en la adoración corporativa. No es permitible. Como por ejemplo, en algunos lugares, recintos sagrados, ¿verdad? Por decirlo, hay personas que en la hora de los cantos están con banderas y con situaciones danzantes enfrente. La Biblia no prohíbe eso, entonces el principio regulador dice que no debe hacerse. No debe practicarse. Hay otros que dicen, bueno, la Biblia no lo prohíbe, entonces vamos a hacerlo. No, no debe hacerse. Esta es la opinión predominante de los pastores eruditos. Esto fue lo que se llevó con los puritanos. Esto fue lo que se estableció en la Reforma. Como por ejemplo la Confesión de Westminster, que representa el pensamiento presbiteriano, dice, la forma aceptable de adorar al Dios verdadero es instituida por él mismo y tan limitada por su propia voluntad revelada, que no puede ser adorado de acuerdo con las imaginaciones, escuchen bien, de acuerdo con las imaginaciones y maquinaciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, bajo cualquier representación visible o cualquier otra forma no prescrita en las Sagradas Escrituras. Esto está establecido en la Confesión de Westminster en su capítulo 21, párrafo 1. La Confesión Bautista de 1689 refleja la perspectiva bautista. Dice, la forma aceptable de adorar a Dios es instituida por él mismo y tan limitada por su propia voluntad revelada que él no puede ser adorado según la imaginación, noten, y los vicios de los hombres, ni las sugerencias de Satanás bajo ninguna representaciones visibles o cualquier otra forma no prescrita en las Sagradas Escrituras. Capítulo 22, párrafo 1. O sea, en pocas palabras, si no se encuentra en las Escrituras, no debe hacerse. Haggis Oliphant fue uno de los más destacados teólogos, historiadores, eruditos, litúrgicos en Estados Unidos del siglo XX. Dice lo siguiente: los actos básicos de adoración los llevamos a cabo porque están claramente ordenados en las Escrituras. La manera y los medios realizados tratamos de ordenarlos de acuerdo con los principios bíblicos. En pocas palabras, la Escritura no deja margen de error cuando se trata de la adoración a Dios.
Esto se afirma claramente en el segundo mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Un puritano llamado Arthur W. Pink escribe: este mandamiento no solo prohíbe estrictamente el uso de ídolos, sino que también describe cómo las prácticas de adoración no prescritas pronto se convierten en idolatría. El primer mandamiento señala el único objeto de adoración. El segundo mandamiento nos dice cómo él debe ser adorado, en espíritu y en verdad, por la fe y no por las imágenes que apelan a los sentidos. O sea, posiblemente en algún momento determinado has asistido o vas a asistir a una congregación donde se está cantando, se están elevando cantos a Dios, y de pronto, como fondo detrás de las letras que se proyectan en una pantalla, sea por proyector o por televisión, tú vas a ver una imagen de un Cristo que está crucificado y el canto es alusivo a la crucifixión de Cristo. Muchas veces se ponen ese tipo de imágenes para poder mover los sentimientos de las personas mientras están cantando del sacrificio de Cristo. Entonces las personas, lejos de concentrarse en las letras, se concentran en la figura, en el rostro que están viendo en la pantalla, y las personas son movidas a llorar, son movidas a sus emociones y sentimientos, y de pronto pueden entrar en una catarsis, y al final de la reunión dicen: ¡qué hermosa reunión! Bueno, la Biblia en Éxodo capítulo 20, 4 y 5 establece explícitamente: no te harás imagen de ninguna semejanza de Dios. Entonces, a ese Cristo que han puesto en la proyección, eso es idolatría, porque ese no es el Cristo. Eso solamente se utiliza para mover las emociones de los asistentes y poder generar ciertas emociones apelando a una catarsis y no apelando a una adoración al Dios verdadero. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. Como por ejemplo, cuando de pronto el predicador termina su sermón y quiere hacer un llamado al altar, de pronto puede emplear el piano, puede emplear al grupo de música para que toquen una melodía que pueda mover las vibras de los que están recibiendo ese mensaje, para poderlos llevar a un momento de llanto, un momento donde puedan empezar a sentir sus emociones que están siendo tocadas, y de esa manera poder manipular la vida de las personas para que puedan reaccionar a tal o cual deseo del que está predicando. O utilizar música para poder entrar en oración. Personas de pronto en casa que quieren entrar en un momento de oración y ponen una música instrumental para motivarse a orar a Dios. Eso también no, la Biblia no habla de eso. Como consecuencia, no debemos hacerlo. Porque entonces la música es la fuente de inspiración para que entonces yo pueda orar.
No, yo tengo que orar porque es un mandamiento y porque yo tengo una necesidad de comunión con Dios. Y no, mi oración no tiene que ser movida por ninguna fuente externa. Eso es lo que el principio regulador de la adoración corporativa establece. El propósito de este mandamiento de Éxodo capítulo 20 es alejarnos de las concepciones carnales de Dios y evitar que su adoración sea profanada por ritos supersticiosos. Como por ejemplo en Éxodo capítulo 32, el becerro de oro simbolizaba el verdadero Dios. Después de que Aarón lo completa, proclamó una fiesta para el Señor. Éxodo 32:5. Sin embargo, a los israelitas los llevó a adorar de una manera no permitida. Ahí nos damos cuenta cómo ellos tenían la necesidad de idolatría, ver algo para adorarlo. Dios no puede ser representado por medio de un becerro, no importa si es de oro, de plata, de cobre, de bronce. El hecho de no adorar a Dios en el desierto, como Él había prescrito, en realidad oscureció la gloria de Dios. Entonces, de ahí concluimos que las ideas humanas para la adoración pueden ser parecidas a la adoración y pueden ser emocionalmente convincentes, pero no agradan a Dios. No agradan a Dios. Entre más nos alejamos de lo que las Escrituras prescriben, menos lo adoramos en realidad. Por lo tanto, nuestra adoración corporativa debe incluir 7 elementos ordenados por Dios. Elemento número 1, cantar las Escrituras. Toda iglesia debe cantar las Escrituras. Por eso es muy importante que los músicos, incluyendo el que toca el piano, la guitarra, batería, llámale como le llames, debe conocer teología, aún los cantantes. Porque si hay algo que se está cantando que no esté en las Escrituras, es responsabilidad de los integrantes de música, como responsabilidad de el que está dirigiendo el grupo, de eliminar cualquier canto que apele a las emociones de las personas. Porque toda canción debe salir de las Escrituras con un contexto correcto. Hay una canción muy famosa que ha causado mucho sensacionalismo, se llama Increíble. Increíble Dios, tú eres grande, todopoderoso, eres increíble. Esa es una canción totalmente equivocada y se canta en cientos de iglesias. ¿Cómo tú le puedes decir a Dios, tú eres increíble? El diccionario de la Real Academia Española dice que increíble quiere decir imposible de creer. Entonces, cuando las personas elevan ese canto, están diciendo, Dios, es imposible de creerte a ti. No te creemos. Eso es una aberración. El que se acerca a Él, crea que le hay. Contradice las Escrituras. Entonces, 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, la segunda parte dice, cantaré con el Espíritu, sí, pero también cantaré con el entendimiento. O sea, eso me llama o me lleva a poder saber que yo debo de saber lo que estoy cantando. Yo debo de cantar con mi entendimiento. ¿Por qué estoy cantando lo que estoy cantando?
¿A quién se lo estoy cantando? Porque hoy en día hay muchos compositores aparentemente cristianos que sus canciones son muy abiertas y tú puedes cantársela a un perro, a un hombre, a una mujer, puedes cantársela a un amor herido y no sabes a quién le estás cantando y se dice que se están cantando a Dios. Hay una canción que dice: al taller del maestro vengo. ¿Qué maestro? ¿Maestro zapatero, el maestro albañil? ¿Qué maestro? ¿A qué maestro le estoy cantando? ¿Al maestro de la escuela? Los argumentos son, bueno, es para que nadie se sienta ofendido. Bueno, déjame decirte, la palabra va a ofender. La palabra es ofensiva. Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no cree, 17 dice, ya está condenado. Ya entramos en problemas. El versículo o la cita bíblica más amorosa de las Escrituras nos mete en aprietos. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Nota, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hay un libro que se llama El Salterio, donde los salmos los han estructurado de tal manera que se puedan cantar en las congregaciones. Se llama Salterio. Y hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cuando tú y yo cantamos ese canto que dice, he decidido seguir a Cristo, nos estamos hablando entre nosotros, hermano, yo he decidido seguir a Cristo. Y el otro canta también, yo he decidido seguir a Cristo. O sea, no solamente yo he decidido seguir a Cristo, sino tú también has decidido seguir a Cristo. ¡Qué bueno! No volvemos atrás. ¡Wow! Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros, nota, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Entonces, uno de los principios reguladores de la adoración corporativa es cantar las Escrituras. Estar seguro que nuestras canciones tienen escrituras que no apelan a mí, sino que exaltan la gloria, el sacrificio, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y que esperamos su regreso. Y que exaltamos su majestad y lo adoramos por lo que Él es y por lo que ha hecho. Segundo principio, orar las Escrituras. Orar las Escrituras. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los que están en magistrado, en posiciones de gobierno. Entonces nosotros como congregación debemos orar por el presidente, por el gobernador de California, por el alcalde de la ciudad, por los policías, por los dueños de nuestras empresas, por el supervisor de mi compañía, por los hombres. Sálvalos. Hombres, estoy hablando de hombre y mujer, sálvalos. Que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias. Gracias por el alimento que nos diste. Gracias porque nos permitiste congregarnos este día. Gracias por mis hermanos que están entre nosotros. Gracias porque no ha habido destrucción en nosotros como los terremotos en estos días. Gracias aún por los terremotos, si ese fuera el caso. Dad gracias en todo porque esa es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Primera de Timoteo 2:8. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin iras ni discusiones. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra oración? En paz para con todos. Si yo voy a levantar mi oración para con Dios, sana a mi papá, mi mamá, el hermano, yo tengo que estar seguro que yo estoy en paz con mis hermanos. Para los matrimonios dice que si el hombre no está en paz con su esposa, sus oraciones encuentran estorbo para con Dios. Dios no oye su oración. Entonces nosotros oramos conforme las Escrituras. 3. Leer las Escrituras. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Independientemente de que es una responsabilidad y un mandamiento que cada uno de nosotros leamos las Escrituras en nuestra casa, en nuestra congregación, si tú te has dado cuenta, nosotros leemos la Biblia. Eso no debe faltar en ninguna reunión, la lectura de la palabra. Porque esta iglesia debemos estar seguros que está firme en las Escrituras. Y que las Escrituras tienen una alta posición en nuestra congregación. De pronto yo he ido a algunas iglesias donde tienen una Biblia, pásame esa Biblia por favor, una Biblia muy grande como esta, la tienen abierta y la tienen en una como portabiblias, ¿verdad? Pero no es honrada, no se lee la Biblia en esa iglesia. No, nosotros debemos estar seguros que la Biblia es leída en nuestra congregación. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Nehemías 8:3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, escucha, estaban atentos al libro de la ley. Hermano, tú debes estar seguro, escúchame por favor, tú debes estar seguro que traes tu Biblia a la iglesia, no tu celular. El celular contiene la Biblia, pero no es la Biblia. Porque vienes a la iglesia. Imagínate que tú vas a tu trabajo y no llevas tus herramientas. ¿Qué pasa? No trabajas. Eres inútil. No me malinterpreten, ¿verdad? No puedes trabajar. ¿Por qué razón? Porque cuando tú agarras tu celular, vamos a leer Mateo 27 el día de hoy, ¿verdad? Que fue el texto. No vayas ahí, solamente estoy diciendo lo que leímos, ¿verdad? Y tú abres tu celular y te llega un mensaje casi garantizado. Suspendes la lectura y te pones a leer el mensaje. Casi garantizado. Y si somos conscientes, aquí ha sonado el celular. Personalmente, me es triste que librerías cristianas estén cerrando. ¿Sabes quién tiene la culpa?
nosotros. Me es triste que ya no haya Biblias en tiendas. ¿Sabes quién tiene la culpa? Nosotros. Porque podemos comprar un celular de $1,000 del gobierno, de donde tú quieras, pero somos de la banda recodo para comprar una Biblia. Ayer una señora se baja del auto y ya se va, y luego regresa y me dice, permíteme. Es que mi bolsa está muy pesada, es que traigo este libro. Lo sacó de su bolsa y lo aventó al sillón. Y yo le dije, permíteme, déjame decirte, este no es este libro, este es la Biblia. Y es el mejor libro que tú puedes tener y leer. Y no te debe de pesar. Cuando yo le terminé de decir eso, ella dijo, oh, sí, es el mejor libro. Me es increíble subirme a autos que huelen a mota, pero la Biblia ahí. Hermano, tú debes asegurarte que cuando tú vienes a la congregación, traes tu Biblia. Porque si no, entonces ¿a qué has venido? Y que la abres. Y que cuando el hermano Jeffrey o Leo están leyendo la Biblia, tú la estás leyendo. Tú la estás leyendo. Porque no van a leer, vamos a leer la Biblia. Tu hijo te va a ver que tú traes tu Biblia. Si él, cuando crece, no le gusta la Biblia, que sea él y no que diga, tú nunca me diste ejemplo. Nota. Y leyó en el libro de delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba, desde que amanecía hasta el mediodía, en presencia de hombres, de mujeres y de todos los que podían entender, niños. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, nota, estaban atentos. ¿Sabes por qué estaban atentos? Porque no había más Biblias, hermano, no habría más rollos, era carísimo. Pero ¿qué pretexto tienes? La única tienda que yo sabía que vendía Biblias era Target y ciertas Targets. Hoy he ido a comprar más Biblias. Yo compro porque no quiero dejar, si depende de mí, yo no quiero que yo sea el culpable de que no sigan vendiendo Biblias. Y paso y ahora ya no hay Biblias en Target de la Sepúlveda. Me dolió. En serio, me dolió. Cada que voy, mi esposa me acompaña, le digo, vente, vamos a los libros, y voy a ver si hay Biblias. Ya no hay. Wow. Nehemías 8:5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Cuarto principio, enseñar las escrituras. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Hoy en día es difícil escuchar la palabra. Se toma un versículo como pretexto y se habla de la vida personal del predicador, se habla de sus éxitos, se habla de todo, menos de las escrituras. Ya no se predica la palabra. Hoy la gente sale con sermones buenos, discursos buenos, pero no van con la palabra. No van con la palabra.
Me encanta cuando escuchaba a Priscila decir de Daniel, solamente la diferencia es que ellos hablan en inglés y ustedes en español, pero predican exactamente lo mismo, hablan lo mismo. Yo, Señor, gracias. Gracias porque podemos tener un principio regulador dentro de nuestra congregación. Tenemos un principio regulador que no nos permite apartarnos de las Escrituras. Predicamos a tiempo y fuera de tiempo. Somos pacientes e instruimos. Pacientes a que la palabra pueda transformar el corazón de cada uno de nosotros. ¿Ya te diste cuenta del patrón? Todas las escrituras, las escrituras, las escrituras, las escrituras. El quinto. Por si pensabas que ya nos habíamos olvidado, no. Y esto está establecido y tú lo puedes buscar. Dar según las escrituras. ¿El ofrendar es bíblico? Sí, hermano. Perdón, en el cuarto. Enseña las escrituras. Hermano, por favor, hazme la vida imposible. ¿Sabes que la congregación tiene la culpa de tener pastores flojos e ineptos? Sí. Porque cuando la congregación no estudia las escrituras, el pastor se la lleva tranquilo. Al fin que ni saben, ni estudian. Relajado. ¿Cuál es el problema? Pero cuando la congregación estudia las escrituras, son como los de Berea. Están atentos para saber si lo que me están enseñando está en las escrituras. Y si lo que me enseñaron el día de hoy no está en las escrituras de hoy en 8, no es porque yo le voy a caer como aguijón, es porque ¿me pudiera aclarar esto, por favor? ¿Y qué crees que hacemos? Nosotros no somos sabiondos, no. Yo no me sé todas. Ha habido ocasiones que mi esposa me pregunta, ¿y esto qué quiere decir? No sé, pero yo voy a estudiar y me pongo a estudiar y vengo y le doy la respuesta. Si yo te doy la respuesta de todo, entonces yo soy un mentiroso, sabiondo. Yo no sé todo. Pero eso no quiere decir que no pueda aprender. Yo sigo siendo un estudiante de las escrituras. Claro, yo sigo siendo un estudiante de las escrituras. Hermano, te pido un favor. ¿Estás seguro que te predico la palabra? ¿Estás seguro? En serio, hermano. Es tu responsabilidad ser un bereano. Corroborar en las escrituras. Pero yo también quiero estar seguro que tú estudias las escrituras. Ahora sí pasamos al 5. Dar según las escrituras. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Segunda de Corintios 8:3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad. Segunda de Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, si tú das, pero no les es alegre, la Biblia dice, no funciona así. Filipenses 4, 15 y 16, y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. Esto se llama financiar la obra de Dios. Nosotros financiamos Best Buy, Chevrolet Dealer,
financiamos Costco, financiamos tantas empresas, pero cuando se trata de dar a Dios, ahí ya se acabó la alegría, el gozo, se acabó todo. Nunca des obligado, hermano, nunca des obligado, jamás. Y lo digo hoy de nuevo, si hoy tú diste obligado, habla conmigo al terminar el servicio. Te regresamos tu dinero. En serio, te lo regreso. Pero hermano, da. Porque Dios te lo va a demandar. ¿Cómo? ¿De qué manera tú estás financiando la obra de Dios? ¿De qué manera lo estás haciendo? Esto no solamente es para algunas personas, es para todos. Sexto, el bautismo de los creyentes. Mateo 28, 19 al 20. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El bautismo también es importante dentro de una congregación. 7, la cena del Señor. Con este es el séptimo principio regulador. Primera de Corintios 11, 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros, este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebieseis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Ahora déjame decirte aquí algo importantísimo. Espero que no sea una licencia para ausentarse. Pero el día que más te debe de mover el corazón para no faltar es el domingo. Pero especialmente, y estamos orando por los domingueros, ¿verdad? Estamos orando, Señor, mueve los corazones para que vengan también los jueves. Pero el día que menos pensaría un creyente faltar es el día que participamos de la Santa Cena. ¿Yo perderme la Santa Cena? ¿Qué? ¿Yo? Cuando es un mandamiento, yo me lo... No. ¿Sabes qué, tío, pariente, asunto, lo que tú quieras? Yo no me pierdo la Santa Cena en mi iglesia. Jamás. Porque yo voy a discernir el cuerpo de Cristo. Jamás. De pronto hemos sido engañados. Y nuestra mala antropología nos ha hecho creer que eso no es importante, que yo soy importante y que yo decido. No, por favor, no. Estos 7 principios rigen o reflejan el principio regulador que proviene directamente de las Escrituras. Y esta es la única forma legítima de adorar a Dios. Un hombre dijo, la adoración que es verdadera se centra en estas tendencias: la palabra leída, la palabra cantada, la palabra orada, la palabra observada y la palabra predicada. Toda iglesia debería participar de este principio regulador de la adoración corporativa. Ahora, ¿cómo hacemos la práctica de la adoración corporativa? ¿Cómo es esta práctica? Bueno, cada uno de nosotros debe de saber que la asistencia a la adoración corporativa debe ser una prioridad, escucha, debe ser una prioridad semanal
para cada verdadero creyente. Para cada verdadero creyente. Ya te dije, entre el 45 y 50% de todos los que se dicen ser creyentes faltan el domingo a la iglesia. La mitad de los creyentes faltan. Y dije, no hay problema. No, eso me debe de espantar. Eso me debe de espantar. Esto es un distintivo no negociable de un miembro de una iglesia bíblica. No es negociable. Tomamos un curso, mi esposa y yo, hace 28 años aparentemente, o posiblemente. Se nos enseñaba dos cosas por las cuales tú puedes faltar. Una, porque estás en el hospital en ICU. Dos, porque el Señor ya te llevó. Tuve dos grandes ejemplos al lado mío. Dos grandes ejemplos que yo tuve. Ahora esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué se supone que debemos hacer cuando asistimos a la adoración corporativa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Déjame decirte, no es suficiente que tu cuerpo esté presente. No es suficiente. El hecho de que llenemos un asiento no significa que hayamos adorado a Dios. La práctica de la adoración corporativa requiere dos compromisos intencionales. Dos compromisos intencionales. Número uno, comprométete en adorar en tu corazón. Comprométete en adorar en tu corazón. Cada uno de nosotros debe participar deliberadamente en la adoración individual en nuestro corazón. Deliberadamente. Cuando nosotros nos reunimos para la adoración corporativa, debemos saber que esta inicia en cada uno de nosotros. O sea, debes estar seguro que no vienes a la fuerza. Debes estar seguro que desde que te levantaste, está en tu corazón. Es más, desde que te acostaste, está en tu corazón que hoy es el día de adorar a Dios. Y que cuando te estás bañando, sí sientes pesar por dejar la cama. Pero por dentro estás diciendo, Señor, gracias, porque me permites ir a adorarte a ti. Porque si cada uno de nosotros no estamos adorando individualmente, déjame decirte, no hay adoración. No hay adoración. Jesús en Juan 4:24 le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Lo que Jesús está enseñando es que Él no tiene un cuerpo como tal. Jesús está enseñando en este versículo 24 que el verdadero adorador debe adorar en verdad. Esto muestra en que la adoración debe dirigirse al verdadero Dios revelado en las Escrituras. ¿Y cómo es ese Dios revelado en las Escrituras? Checa a Isaías, checa a Juan. Isaías tiene una visión y ve un trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y los serafines están cantando, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los dinteles de la casa se estremecieron, y él cayó como muerto. Escúchame, él cayó como muerto.
Juan en la visión también ve a ese altísimo Dios y cae postrado delante de su trono. Ahora la pregunta es, ¿con qué actitud nosotros estamos en este lugar? ¿Tú y yo estamos conscientes que estamos adorando a ese Dios alto y sublime? Cuando tú y yo estamos en este lugar, tenemos la conciencia de que aquí nosotros estamos reunidos adorando al Dios de dioses, al Rey de reyes, al digno de toda la gloria, que ni aun los cielos pueden contenerlo. Que los ángeles están con las manos tapándose los ojos. O nosotros estamos irreverentes. Perdónenme, hermanos, si yo sé que estoy parado frente a ese trono, yo no estuviera entrando y saliendo de este lugar. Evitaría salirme. Evitaría cualquier distracción. Porque yo estoy parado. Pero el asunto es que a veces no tenemos esa idea de delante de quién estamos. Nos hemos hecho una imagen, un Dios que no es el de las Escrituras, un Dios que me permite todo, que acepta todo. No. La Biblia es clara. Es clara. Déjame decirte, no hay adoración verdadera si se dirige a otro lugar que no sea Dios de la Biblia. Nosotros debemos adorar a Dios basado en la revelación completa. Hoy, Dios es amor, sí, pero también es Dios, es fuego consumidor. ¿Verdad que sí? Dios es misericordioso, pero también es lento para la ira. Ese es el concepto completo de la revelación de Dios. La Escritura es la única que debe de informar cómo debe de ser nuestra adoración. Para adorar a Dios en verdad debemos adorarlo de acuerdo con la revelación bíblica de quién es Él. De quién es Él y cómo desea que nosotros lo adoremos. Arthur W. Pink dijo lo siguiente: adorar espiritualmente es lo contrario de los simples ritos externos que pertenecen a la carne. En cambio, es dar a Dios el homenaje de una mente iluminada y de un corazón afectuoso. Adorarle es adorarle según la verdad, de una manera adecuada a la revelación que Él ha hecho de sí mismo, y sin duda también conlleva la importancia de adorar realmente, no en la pretensión, sino sinceramente. Estos y solo estos son los adoradores agradables. Y Dios siempre ha requerido que la verdadera adoración provenga del interior. Deuteronomio 6, 5 y 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, permítanme decir esto. ¿Se dan cuenta qué faltos estamos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. A veces en el trabajo damos todas las fuerzas y a Dios le damos lo último. Ahí te va, Dios, mis migajas. Amamos ahorita el mundial, ¿verdad? ¡Ah! Pero ¿cómo cantamos? A veces no cantamos en la iglesia, dejamos que los hermanos canten. Cantas al Señor con todo tu corazón. Déjame decirte, hermano, Dios
no está satisfecho solamente cuando mi cuerpo se presenta. Dios solamente se va a complacer si mi mente, mi alma, mi corazón están completamente comprometidos en la adoración a Él. Eso es adorar. Cuando mi corazón, mi alma, mi mente están ahí. Deuteronomio 26:16 dice: el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Mi corazón y mi alma debe estar comprometido con Dios. Mira el Salmo 103:1. Bendice, alma mía, al Señor. Y cuando tú lo lees con el sentido, David está obligando a su alma a alabar al Señor. Bendice. Porque hay veces que esto no sale así de, no, tenemos que obligarnos. ¿Qué hago cuando no tengo ganas de orar? Arrepentirme, pedirle, Señor, perdóname porque no tengo ganas de orar. Ese es un pecado. Perdóname, Señor. No necesito nada que me inspire para adorar más que mi propia necesidad de orar. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. María en Lucas 1:46 al 47 dice: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, en pocas palabras, adorar en espíritu significa reunirse para adorar. Primero tomamos una decisión consciente de adorar. Luego hacemos un esfuerzo continuo para participar en la adoración. Participo en la oración, participo en los cantos, participo en la lectura de la Biblia, participo en la ofrenda, participo en la predicación y participo en la convivencia. Porque también convivir es adorar. En todo momento debemos acordarnos y recordarnos que nosotros estamos adorando a Dios, porque Él nos creó y Él provee para todas nuestras necesidades, pero mucho más allá, porque es mi Salvador, es mi Redentor. Y mi corazón tiene que estar cautivo por esas verdades. Y nosotros debemos estar conscientes. Nuestro corazón debe estar consciente que nosotros debemos participar activamente en estos elementos reguladores de la adoración. ¿Sabes que a Dios no le importa la calidad de mi voz? Yo canto como guacamaya enjaulada, pero a Él le importa la disposición de mi corazón. Muchas partes en las Escrituras ordenan al creyente que canten. Si tú y yo profesamos ser seguidores de Jesucristo y no cantamos, estamos siendo abiertamente desobedientes a Dios y a su palabra. Y eso es tremendo, eso es triste. Mira Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Nota, engañándonos a vosotros mismos. Nosotros debemos de comprometernos con adoración en beneficio de los demás. La primera, debemos comprometernos en adorar activamente, y nosotros debemos comprometernos en adoración en beneficio de los demás. Esto quiere decir participar en la adoración corporativa con la actitud de comprometernos a participar en la adoración de corazón. Pero también esto significa comprometernos deliberadamente
a unirnos en la adoración corporativa, con y en beneficio de otros. ¿Sabes que muchos descuidan este aspecto de la adoración corporativa? Pues dejo que los hermanos lean. Se está levantando un canto, yo no canto, estoy ahí, sin cantar. Hoy la tenemos fácil, tenemos las letras ahí. Para eso están, hermano, para que cantemos si no sabemos la letra. Todos. Al menos que el que no es creyente no canta. No canta. El que no es creyente no canta. ¿Sabes por qué? Porque la adoración tiene un enfoque tanto vertical para Dios como horizontal con mis hermanos, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Nuestra adoración principalmente está dirigida a Dios, pero también esta adoración tiene una realidad que la proyectamos con otros creyentes como una oportunidad para que estemos atentos y ministrarnos con las personas que nos rodean. Cuando yo te veo, tú me ves cantar, he decidido seguir a Cristo, yo digo, no estoy solo. Tengo más locos conmigo. Tengo más personas redimidas. Tengo más hermanos. ¿Verdad que sí? Tengo más hermanos. No tengo espectadores. Podemos abrir nuestro corazón delante de Dios y unirnos al unísono y decir, Padre. ¿Sabes lo que significa decir Padre? Yo sé que en muchas de tus oraciones le has dicho Padre. Si tú alguna vez has pronunciado esa palabra Padre, tú debes entender que eres parte de una familia. Dios no tiene hijos únicos. Si en tu oración le has dicho Padre, te pido que me ayudes, tú debes entender que tienes hermanos, de los cuales te tienes que preocupar también. Sí, Señor. Mira Mateo 6 del 11 al 13. Danos, plural, hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos, plural, nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas, plural, en tentación, mas líbranos, plural, del mal. ¿Te das cuenta cómo la adoración corporativa está dirigida a Dios, pero también con mis hermanos? Porque también oro por mis hermanos. Mira, Salmo 90 del 1 al 2. La oración de Moisés, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Termino. Si en este momento se tratara de poner el hallmark en tu vida, ¿se acuerdan que Hallmark, la marca Hallmark es de un sello de autenticidad? Sí, ¿verdad? No de las tarjetas esas de wedding cards. Auténtico cristiano. ¿Cuántos lo recibirían? Si en este momento hubiera aquí
el que va a poner el sello, hagan una línea. Tú recibirías ese sello. Te hago esta pregunta. Nadie la contesta. ¿Te consideras un miembro bíblico de una iglesia? ¿Estás realmente comprometido con la adoración corporativa? Cuando yo pregunto, ¿estás realmente comprometido con la adoración corporativa? No estoy preguntando si asiste los domingos por la mañana a la iglesia. Estoy preguntando que si deliberadamente participas en la adoración individual en tu corazón, pero también participas en la adoración corporativa. Si te unes intencionalmente a la adoración corporativa para el beneficio de otros. Es que, ¿sabes qué es lo que hemos perdido? El interés por mi hermano. ¿Sabes cómo me bendice verte adorar a Dios junto conmigo? Yo no sé si a ti te importe adorar a Dios junto con tus hermanos. A mí me importa. ¿Sabes que cuando tú adoras a Dios junto conmigo, me bendices, me edificas, me animas? Obvio, yo soy motivado por la salvación que Jesús ha dado a mi vida y Él es mi todo. Pero ¿sabes qué importante es cuando yo te veo? ¿Sabes cómo me animas? Pero a veces nos encerramos en todo lo nuestro, que justificamos cosas, pero desobedecemos otras. Y Dios no está de acuerdo con ello. Si tú participas de la adoración deliberadamente en tu corazón y participas deliberadamente de la adoración corporativa para el beneficio de otros, créemelo, hay una aprobación de parte de Dios. ¿Sí? Eso es lo que significa ser parte de una iglesia bíblica. Eso es lo que significa ser miembro de una iglesia bíblica. Ahora a lo mejor alguien se preguntará, ¿qué pasa si identificas que no tienes ese distintivo? ¿Qué pasa? Bueno, hay buenas nuevas. Arrepintámonos de todo nuestro corazón. Arrepintámonos de una adoración a medias. Y propongámonos a partir de hoy determinar ser parte de un cambio genuino. Y sé que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero lo que Dios quiere es un cambio en nuestra vida. Señor, te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias porque tú puedes perdonar si hubiera indulgencia en cualquiera de nosotros.
Padre, que podamos venir a tu palabra y con lo que hoy se ha expuesto, venir a abrazar una verdadera adoración a ti. Perdona nuestros descuidos, nuestros pecados, nuestras faltas. Sé que nos amas, por eso nos hablas a tiempo. Hablas a tu iglesia a tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Con esto terminamos el primer punto. De hoy en 8 entramos al segundo punto de los 3 distintivos de la adoración corporativa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Presencia de mis angustiadores. Oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, días. Jehová es mi pastor, nada me falta.